¿De quién es la tierra? ¿Quiénes son las auténticas tribus nativas o indígenas de lo que llamamos el continente europeo? Bueno, cuando la gente habla de las raíces de Europa, de recuperar las raíces de Europa o defenderlas, ¿de qué están hablando exactamente? Bueno, cada cual quiere hacer referencia a la cultura o al sistema religioso espiritual que más le gusta. Yo, como llevo 21 años caminando con Anubis y Miguel y otros, y la faceta nubística es muy importante en mi vida y tiene que ver con escuchar lo menos escuchado en relación a almas de difuntos y muertos que no están en paz. Pues tengo una versión particular del asunto de las raíces nativas europeas que no encaja demasiado con ninguna de las que he encontrado. Y digo ninguna con total intención. Ninguna. Efectivamente, ninguna. Entonces, bueno, hoy os quiero contar una historia que percibí en el año 2005-2006. No me acuerdo exactamente ahora mismo qué año era, porque no tengo aquí, estoy paseando por el campo y no tengo aquí los apuntes, pero bueno, era la primavera de uno de esos años. Y esto sucedió a lo largo de una excursión de un día que mis guías me pidieron que realizara a solas porque necesitaba entender, vivir algo y hacer un trabajo. Como yo en aquella época pues estaba muy centrada en la escucha, como digo, bueno, de dramas, de tragedias, de muertos sin paz y todo esto, pues ya me imaginé que habría alguna historia de ese tipo, pero me pidieron que fuera a una montaña de cierta zona de Cataluña, cuyo nombre no diré, porque esto va a quedar en un vídeo de cara al público y no me siento autorizada para señalar en el mapa el lugar donde escuché esto. Bueno, no solamente lo escuché, sino que también lo vi. Y ahora explicaré a qué me refiero. Entonces, bueno, yo realicé el viaje que mis guías me pedían y una vez en el lugar me adentré en la zona, digamos, más agreste, más silvestre, más donde ya no llega ni el asfalto ni las pistas para vehículos, donde no hay cables ni tendidos eléctricos, edificaciones humanas ni nada, nada que recuerde al ser humano excepto el senderito por donde pasan los excursionistas y, bueno, algunas señalizaciones pues para que los excursionistas no se pierdan y ya está, para de contar. Así que yo estaba en un sitio 100% de la naturaleza. Mis guías me pidieron en aquel entonces que pusiera las palmas de mis manos sobre unas grandes moles rocosas que hay en ese lugar. Y así fue como yo experimenté por primera vez, no sabría cómo llamarlo, la rocavisión, en vez de la televisión, ¿no? La rocavisión. Y aprendí que las rocas son auténticas bibliotecas de conocimiento de lo que ha sucedido. O sea, albergan en sí mismas registros históricos de cosas que han sucedido en la Tierra, en esos paisajes de la Tierra. No todas las rocas actúan igual, no todas son iguales, pero bueno, cuando estamos hablando de montañas especiales, y en este caso era una montaña sagrada, pues bueno, las rocas pueden ser especiales también. Y luego, pues además todo depende de las iniciaciones que tengas, de los guías que te acompañen y los permisos que tengas. Cuando eres una mujer consagrada a la escucha y a la sanación y reparación de lugares, y te acompañan guías como Anubis y como Miguel, hay una especie de burocracia, vamos a decir, en el más allá, que hace como un examen, ¿no? de lo que cada persona es y lleva consigo. Y entonces, bueno, digamos que una persona como yo y con esos acompañantes tenía los permisos en regla, digamos, los permisos en regla para ir a ese lugar, poner las manos, las palmas de mis manos sobre ciertas rocas, preguntar y que se me respondiera adecuadamente con la verdad y nada más que la verdad. Entonces, bueno, pues eso es lo que hice y fue una excursión de un día que empezó muy bonita y muy fascinante
con éxtasis y todo incluido, o sea, éxtasis en el sentido de que viví algunos momentos muy impactantes y hermosos, pero que se fue transformando en un vía crucis, porque conforme avanzaba de roca en roca, cada cierto rato me decían, ahora escucha esta roca, ahora hablas con esta otra roca. Entonces, pues fui recibiendo diferentes partes de toda una historia antiquísima de una tribu, una cultura prehistórica que por lo visto estuvo viviendo en ese lugar. Bueno, no estoy segura de que fuera en ese lugar en concreto, o sea, que es decir, en ese exacto camino y desfiladero rocoso por el que yo andaba, pero sí en esa zona. Y bueno, eh, yo fui escuchando, fui viendo, o sea, cuando ponía las palmas en las manos, como digo, se me abría una visión interior, yo cerraba los ojos y empezaba a ver escenas, como pues eso, como ver una película del pasado. Y lo que empezó siendo pues como asomarme a escenas maravillosas de una cultura donde había florecido pues todo un conocimiento pacífico de fusión con los espíritus de la naturaleza y de alquimia con las cuestiones de la naturaleza, con las fuerzas sagradas de la naturaleza, pues se fue transformando cada vez más en algo, vamos, de película de terror y de sufrimiento. Por eso digo que al final me recordaba a lo del Vía Crucis, porque era como ir caminando, ir procesando, y entonces me detenía en otro lugar y era un poco más de información y bueno, aquello iba alcanzando cada vez cotas de mayor dolor. Así que, bueno, no voy a contar toda la historia porque habría mucho que decir. De hecho, se convirtió en un libro años después. O sea, yo apunté todo aquello a la vuelta de mi camino, lo anoté y formé un librito con ello que publiqué en Amazon, aunque lo tengo retirado ahora mismo, porque hace un tiempo, bueno, no me sentía del todo satisfecha con el resultado del libro, ni con cómo lo había dejado, y bueno, y lo retiré, lo tengo, digamos, en suspenso, no se puede acceder a ese libro ahora mismo, o sea, no se puede comprar, pero porque espero editarlo. Así que bueno, que esto pues forma parte de un pack grande. No puedo entretenerme ahora contando pues las cuestiones sobre aquella cultura que trabajaba con la alquimia entre el sol, sí que lo puedo decir, la alquimia entre el sol y las plantas y otras cosas de la naturaleza. Era una cultura centrada en el sol como fuerza sagrada central. Se le consideraba padre de la tribu. Por eso el primer título que le puse a ese librito era El exterminio de los hijos del sol. Y luego lo cambié para no hacerlo tan ominoso. Y puse Memoria de la tribu Corazón. Bueno, en fin, es igual. O sea, el caso es que igualmente al final hubo exterminio, porque eso es lo que vengo a contar. Estoy hablando, como he dicho, de una cultura prehistórica. Yo veía escenas de hombres y mujeres, pues eso, de estos que visten con pieles y medio desnudos y todo eso, pero tenían una mente sofisticada, o sea, una espiritualidad elevada, sutil, y eran completamente pacíficos. Yo no vi ni una sola escena de violencia, de maldad, era todo bueno. Como sea, aquella gente vivía éxtasis profundos y las mujeres más en concreto tenían una unión y una compenetración total, y digo total, con el sol. De hecho, pues parte de los momentos hermosos de aquel día fue pues que de algún modo se me confirió una especie de estado de contagio, de cosa, de estado de éxtasis de una de esas mujeres que, que, mm, que se abría la energía del sol y bueno, entraba en un estado, bueno, es que es bastante indescriptible porque se desplegaba una especie de danza entre el alma de esa mujer y el sol. De hecho, yo vi como una extensión del sol. ¿Sabéis cuando las imágenes de estas de astronomía enfocan al sol de cerca
y hay erupciones solares y salen llamaradas que parecen serpientes de fuego. Bueno, pues era como algo así, claro que imaginaos, pues no era, esa gente no tenía telescopios ni cosas de astronomía como para ver las serpientes solares, y sin embargo, esa mujer se ponía a danzar con una extensión solar que llegaba hasta ella y que tenía, pues eso, como la forma de una serpiente que no de las de la tierra, o sea, no era una serpiente de la tierra que tuviera llamas y se levantara del suelo, no, no, era una serpiente que venía del cielo, que bajaba del sol y que, bueno, empezaba como a entrelazarse con ella y tenían allí toda una historia, un intercambio de energía, bueno, una cosa que yo no lo había visto nunca en ningún sitio y además como que entré en ese estado fusional con la memoria de esa gente y de esa mujer y de otras que vivían eso, pues ¡buah!, fue un movidón para mí. De hecho, empecé a encontrarme mal porque me subió como una especie de fiebre, ¿vale? Que era un día de primavera y hacía calor al sol, pero es que me empezó como a arder todo. O sea, ¿por qué? Porque realmente se movió una energía. O sea, no era solo que yo estuviera viendo imágenes como quien ve una película, es que se me estaba comunicando algo. Porque a mis guías y a los espíritus guardianes del lugar, de esa montaña, les interesaba que alguien recogiera esa información y que la memoria de aquella tribu no quedara en la nada como había estado durante miles y miles de años. Bueno, entonces esa fue la parte bonita y otras que, bueno, como digo, espero pues explicarlas con detalle, o sea, volverlas a poner en circulación cuando edite ese libro, si Dios quiere. Pero luego pues empezó la parte ominosa y la parte ominosa fue que de repente y sin que estuvieran preparados estos hombres y estas mujeres, bueno, pues de repente vinieron unos, vamos a llamarlos invasores, porque es lo que eran otras tribus que venían de otro lugar, es decir, no eran autóctonos, tenían tecnología en el sentido de que tenían armas elaboradas y sí eran violentos, eran guerreros y eran violentos. Entonces aquello fue, bueno, una historia que por lo visto se ha repetido muchas veces y hace no tantos años se volvió a repetir. O sea, es una historia cíclica que sucede cada cierto tiempo. Se podría caricaturizar diciendo una tribu de hippies come flores, pacíficos en su nirvana, siendo atacados y masacrados por unos violentos, agresivos que van armados y que no les parece nada respetable ni nada de nada esa tribu de allí. Lo único que quieren es entrar en esa tierra y hacerse con ella. Y ya está. Y sus pobladores pues no los quieren allí, así que los matan y ya está. Eso básicamente fue lo que sucedió. Una masacre total. No solamente eso. La tribu autóctona, porque eran autóctonos, los prehistóricos aquellos que habitaban allí, que además es un lugar que, bueno, pues se han encontrado restos arqueológicos, es un lugar habitado realmente desde tiempo inmemorial, o sea, es, bueno. Entonces esa tribu no solamente es que no tenían, vamos, ni el concepto de arma en su cabeza, no los vi que supieran defenderse, ni que supieran, es que no vi ni un triste cuchillo, ni un triste garrote. No vi nada del tipo, no, yo qué sé si es que eran vegetarianos además y ni cazaban, o tal vez solo eran de estos recolectores que a lo mejor pues como muchos se comen, yo qué sé, los huevos de un pájaro si lo encuentran. Es que no vi ni una escena de defensa. Bueno, fue espeluznante el nivel de violencia y de intensidad con el que los nuevos llegados se impusieron por la fuerza matando. Pero es que además, los nuevos, estos invasores, además eran caníbales. Es que bueno, esto es como decir, vale, venga, ponle algo más para que sea más de película de terror. Yo no me estaba esperando ver lo que vi, pero era un canibalismo ritual.
no es que comieran a los otros porque tuvieran hambre, no, es que tenían un concepto, porque todo esto se me mostró, o sea, toda esta información se me dio para que yo entendiera el conflicto que había traumado a las almas que tenía que ayudar, que eran esa tribu de prehistóricos. O sea, se me había enviado allí, yo esto lo fui entendiendo, para que ayudara a la tribu de prehistóricos, que estaban atrapados en el bucle de su horror. Bueno, entonces estos caníbales eran, como digo, de tipo ritual, porque en su sistema de creencias la manera definitiva de dominar un lugar era comerse parte de los antiguos, sobre todo beberse su sangre. Será un tema de beberse la sangre de. ¿Por qué? Porque la sangre era como la vida, el conocimiento, la esencia y el poder de aquellos a los que querían hacer, no solamente dominar, hacerlos desaparecer de la faz de la tierra. Entonces era como un rito de sustitución. O sea, os borramos, os matamos, nos bebemos sangre vuestra. Yo vi unas escenas, bueno, es igual, no me voy a poner a describir. Os bebemos sangre, nos bebemos vuestra sangre y nos quedamos no solo con vuestro lugar donde estabais viviendo tan felizmente, sino que nos quedamos con vuestra conciencia o con lo que sabíais, con vuestra energía. O sea, era como una manera, un pensamiento de estos de que si absorbes la esencia vital del otro a través de la ingestión de su sangre y de su carne, pues también de algún modo absorbes parte de su alma y entonces ya nada de eso va a resurgir nunca más porque te lo has quedado tú, te lo has comido, lo has digerido, lo has procesado y ya está. Ya no queda nada, no quedan ni fantasmas que se vayan a revelar, no queda ni la memoria, vamos, es el borrado total. Esa era su idea. Que, bueno, como se ve, pues no fue del todo así, o sea, eso era su sistema de creencias, no quiero decir que fuera cierto, porque las almas de esos prehistóricos estaban allí. Pero pues si podéis imaginar cuántos milenios llevaban allí esperando. Y eso me hizo plantearme muchas preguntas. Digo, pero bueno, y en esta montaña no es que ha habido ermitas y gente y pobladores de otras épocas y nadie se ha encontrado con estos muertos antes que yo. Nadie ha sido capaz de rezar por ellos o tal. Bueno, esto lo vamos a dejar porque daría para hablar mucho, pero tiene que ver, pues a veces, pues eso, con, en primer lugar, no estar iniciado adecuadamente, de manera que no tienes una enseñanza que te diga que debes escuchar sin poner censura, no tienes los guías adecuados, no tienes los permisos adecuados, en fin, bueno. Y a veces, pues si tu conciencia no es capaz de concebir ciertas cosas, pues sencillamente pueden estar a tu lado y no te das ni cuenta de que están allí. Como sea, mis guías me habían enviado allí, pues por eso de, ala, vete para allí, porque mira lo que te está esperando. Entonces, bueno, la siguiente enseñanza que recibí es que la tribu no había transitado porque además era una tribu que se vivía no solamente como muy unificada, como un colectivo de todos muy unidos, o sea, no había nadie que se hubiera separado, estaban todos juntos. Era como si se salva uno, se salvan todos, y se salvan todos, todos se salvan, no sé, eran como todos juntitos, sino que además giraban todos y orbitaban todos en torno a su autoridad espiritual, su lideresa espiritual, que era una mujer. Vamos a decir, pues no sé, cómo decir una chamana, una sacerdotisa o como se le quiera llamar. Una especie de reina sagrada que era mística, visionaria, etcétera, etcétera. Y claro, pues ahí es donde fue lo más duro para mí, o sea, lo más duro, lo más difícil, porque tuve que confrontar al espíritu de esa mujer que estaba muy mal estado, ¿por qué? Porque, a ver, toda la tribu sufrió un trauma, pero ella más. ¿Por qué? Porque era la responsable. ¿Y por qué? Porque ella había confiado plenamente en el sol. Lo tenía como su guía, como su protector, como su maestro. Se sentía plenamente segura con el sol. Pensaba, pero ¿quién hay más que el sol? El sol era como lo más. Entonces, de repente, algo había fallado. Porque el sol no le había avisado de que venían esos malvados a hacer todas esas cosas horribles. No pudieron ni siquiera huir a tiempo.
El concepto de defensa no lo tenían, vale, ok, pero porque estaban esperando, o sea, de algún modo se sentían protegidos por el sol como niños por un papá. Entonces, bueno, pues el papá ya nos dirá qué es lo que hay que hacer en cada momento. Entonces, pues no habían vivido nunca una situación en la que tuvieran que defenderse con armas, no tenían el concepto de armas, como digo, que ya sé que esto puede sonar muy raro, porque aprendemos que todas las culturas prehistóricas pues tenían herramientas que podían usar como armas. No resulta creíble lo que estoy diciendo, lo sé. Yo no pretendo poner la mano en el fuego diciendo que lo que percibí es así, sí o sí, y como esta gente que dice, no, porque yo lo he visto, es verdad. No, no, yo he visto, sí lo he visto, pero yo qué sé. O sea, lo he visto y a lo mejor pues he visto un apaño, he visto una versión, he visto mitad y mitad, he visto, la verdad es que cuando vas a un sitio donde hay un grupo de almas traumatizadas, lo que ves es un batiburrillo, porque las almas traumatizadas, como sabrá cualquier experto en trauma o en estados de estrés postraumático y todo esto, bueno, pues los recuerdos salen como de una batidora, todos mezclados, a veces distorsionados. Entonces, bueno, yo no estoy segura, no estoy segura de todo lo que percibí. O sea, solo estoy segura de la esencia de lo que viví, de que había ahí ciertamente unas energías poderosas, tanto las sagradas como, bueno, había toda una cosa allí. Y bueno, pues eso, la enseñanza, ¿no? Que finalmente se destilaba de todo eso y que, bueno, que a través de mis guías tenía que llegarle algo a la chamana, a la lideresa o reina, señora, madre espiritual de aquella tribu. Supongo que los investigadores actuales dirían que era una tribu que se regía por cosas matriarcales, porque la lideresa parece que siempre era una mujer que ejercía por eso, pues porque era como una madre sagrada de todos ellos. Bueno, no lo sé, no le voy a poner palabras modernas, pero el caso es que, como digo, ella estaba traumatizada porque era como decir, oh Dios mío, el sol me ha fallado. De hecho, lo que le pasó es que se enojó con el sol. No lo podía entender, no podía concebir lo que había sucedido. Y estuvo tan desesperada de ver lo que sucedía y de cómo toda su tribu iba siendo diezmada, porque al principio, bueno, hubo como una estampida, algunos se escondieron, unos murieron enseguida, otros más tarde, pero bueno, en fin, ella fue viéndolo, intentó varias cosas, no salió nada, entonces, bueno, sucedieron más cosas también que, bueno, es que es una historia un poco más larga. Como sea, llegó un momento en que esta mujer fue perseguida y acosada por los invasores porque se dieron cuenta perfectamente de pues, que era la autoridad y no la iban a dejar vivir. No la iban a dejar vivir por lo que he dicho, querían acabar con todo y querían ser los dueños de ese lugar. Entonces empezaron a perseguirla por aquellos lugares y yo empecé a experimentar un estado de fusión con el alma de esa difunta, porque fue como si se mezclara temporalmente con la mía, que esto, bueno, esto es un fenómeno que sucede mucho en todo esto de la mediumnidad y tal, ¿vale? O sea, esto te puede pasar, que empiezas a percibir las cosas como si se te mezclara lo de la muerta, porque se trata de que la acompañes, de que entiendas lo que ella vivió para poderla ayudar mejor y descargarla también, para descargarla de mucho peso. Es un poco como lo de, ¿sabéis cuando en el Vía Crucis, precisamente, cuando se dice pues que Jesús no podía con la cruz, entonces llaman a Simón de Cirene para que lo ayude, ¿no? Entonces, bueno, a veces hay almas que han sufrido una enormidad y no pueden liberarse, no pueden ir al más allá, no pueden salvarse, entre comillas, y volver, digamos, al origen o al lugar bueno. ¿Por qué? Porque su cruz es tan pesada que no pueden ellas solas con eso. Entonces, las personas como yo a veces hacemos de Simón de Cirene. O sea, vas y coges un poquito de la cruz y la descargas. Entonces, ese poquito de energía que recibe esa alma, ese apoyo, ese acompañamiento o esa contención, como les gusta decir hoy a los terapeutas, bueno, pues eso a veces facilita que esa alma tenga un poco más de energía, de temple y se libere de cosas, empiece
a poder salir de su atasco, empiece a poder avanzar, porque si no está ahí como aplastada contra el suelo por la enormidad de sus emociones y de su trauma. Entonces yo empecé a experimentar, como digo, parte de lo que ella vivía, y entonces fue como ir siguiendo por aquel desfiladero diferentes recorridos y trayectorias que ella realizó en su vida hasta que llegué a una especie de precipicio, y allí lo vi que lo que ella había hecho había sido suicidarse para no caer en manos de los invasores caníbales, porque no, bueno, es que no tenía buena pinta. O sea, es que decir, bueno, es que si me atrapan, lo que me van a hacer, bueno, ¿para qué sufrir? ¿Para qué sufrir? Ya no tienes escapatoria. Era como en estas películas que todo acosa a una persona solitaria que está en lo alto de una peña y dice, bueno, pues me tiro. Porque los bárbaros estos, bueno. Pero es que además de suicidarse, antes de hacerlo, o sea, miro por última vez al sol, porque era de día, y estaba tan desconcertada, tan llena de dolor y tan llena de ira que lo maldijo. Maldijo al sol y se prometió a sí misma nunca más volver a confiar en el sol, ni volver a tener nada que ver con él, porque los había traicionado a todos. No lo había avisado a ella, no le había avisado a nadie, no había estado allí para ellos, no los había protegido. Entonces, aquello fue muy impactante para mí. Fue como asistir y al mismo tiempo coparticipar en la memoria de lo que había sido la muerte de un alma que en su momento fue considerada como una especie de eso, de líder santa, ¿no? Como pues una lideresa que era, vamos, querida y amada por todos, y murió de esa manera, maldiciendo al sol y llena de dolor, pensando, bueno, que todo mal. Claro, pues ahí estaban mis guías diciendo, bueno, ¿entiendes, no? ¿Quién había de venir aquí a ayudar? O sea, a ver, no es que no pudiera venir nadie más, pero eras nuestra mejor opción, porque claro, yo a esas alturas me encontraba fatal. O sea, no era solo que me había dado un calentón antes, que me estaba ardiendo todo por la serpiente solar que percibí unas rocas atrás, es que, bueno, estaba con todas las emociones revueltas, un dolor de cabeza que tenía ya para aquel momento. O sea, bueno, y tenía hasta miedo de decir, ¿a dónde me lleva esta historia? Me está llevando al límite de lo que yo puedo manejar y soportar. Yo era una principiante, además no tenía a nadie a mi lado físico, humano. Era como decir, una mujer solitaria, 30 y pocos años tenía yo. No sé si tenía 32 en ese momento, 33 o 34, no sé. Ahí caminando por un paisaje solitario, por unas rocas y unos peñascos, hablando con una especie de guía que desde fuera se vería una cosa negra, tipo Anubis, bueno, Anubis, y con un ángel o lo que sea, pero, en fin, que no, ni siquiera tenía nadie a quien después ir y decirle, mira, esto es lo que he visto, esto es lo que me ha pasado. ¿A quién le contaba yo una historia como esa? Es que no conocía a nadie, es que no había apenas cosas alternativas como ahora. Ahora hay un boom, levantas una piedra y salen 7 personas dispuestas a escuchar cualquier historia que les quieras contar. Pero en aquel entonces no. O mucho encontraba psicólogos estándar, de psicología, digamos, académica. Tú no puedes ir a un psicólogo estándar y contarle que has estado deambulando por una montaña a solas, viendo serpientes solares y hablando con tribus prehistóricas más sagradas, y que si te has contagiado de una chamana, de una lideresa, y que si has experimentado cómo era lo de suicidarse, bueno, va a decir, pero bueno, señora, bueno, lo van a interpretar todo como símbolos del subconsciente o como lo van a reducir todo pues a cosas que tú deseas o que tienen que ver con tus sueños, con tus expectativas, con tu sombra. O sea, lo van a reducir todo a cosas o aspectos de uno mismo. Y pues no, claro, no. El trabajo de quien ayuda a las almas de los difuntos no trata de eso. O sea, trata de otras almas. No puedes revertir las cosas todas hacia ti misma cuando estás tratando de ayudar a otros, ¿me explico? Es como si fueras
ayudar a otras personas y empezar a saberlas simplemente como meras representaciones de tareas pendientes en tu subconsciente. Las otras personas, son otras personas y merecen que las mires por ellas mismas, no en relación a ti, como si tú fueras el centro del mundo. Claro, a un psicólogo estándar, académico y más en aquel tiempo, ¿no? Pues hubiera sido muy difícil decirle que tú percibes las almas de los muertos, porque tal vez es que ni siquiera va a creer en eso, que las almas de los muertos, que no sé qué, pero ¿qué es todo esto? ¿Me explico? O sea, es que, bueno, bueno. Entonces, bueno, yo no tenía a nadie y claro, pues me asusté, porque dije, Dios mío, ¿esto qué pasa? Que, cuidado, yo no me quiero volver loco, no quiero acabar por aquí pensando no sé qué, dando vueltas por estos montes, a ver qué es lo que me va a pasar. Además es que la cabeza me dolía, llegó un momento que me tuve que sentar, me tuve que parar ahí en la sombra de unos árboles porque es que digo, me va a estallar la cabeza. En fin, pero mis guías me dijeron que no te preocupes, que esto está controlado, pero es que eras nuestra mejor opción y esto lo tenías que ver. Y bueno, alguien tenía que ayudar a estas almas que llevan aquí miles y miles de años esperando, o sea, esperando no, porque no estaban esperando nada, pero atrapadas, atascadas en su infierno particular. Entonces, sí que se puede decir que los guías son inteligentes, vienen con una agenda que viene de Dios y Dios siempre establece o decreta o dice que los casos en los que hay que poner a trabajar a una persona, vamos a decir de estas de mi tipo, nos ponen a trabajar en casos que además de ayudar a esas almas, nos ayudan a nosotros en algún sentido. Porque la ayuda que viene de Dios, tal y como se me ha enseñado a mí, nunca es de sentido único. Es decir, se busca que todos aumenten en conciencia. Por eso es que a veces te llegan casos que tienen que ver con cosas que tú te viene bien también aprender y saber. Pero no significa que lo que te llega sean todo, pues eso, representaciones de tu subconsciente, no sé qué. No, no, son otras personas, son otras cosas. Lo que pasa es que, bueno, pues hay esta trama, vamos a decir, de energía, de conciencia, que se va como articulando, se va ordenando, buscando el bien mayor, el bien del mayor número de personas posibles, incluyendo a la persona que tiene que ayudar, de la que se espera que ayude a esas almas. Entonces para mí fue pues eso, un aprendizaje también y revelador, porque pues yo, pues aquello de esta clase de traumas nunca se me habían pasado por la cabeza, pero me di cuenta de que claro, que esto producía un problema espiritual muy grande. Porque claro, si tú mueres sintiendo que tu Dios te ha abandonado, es que realmente no puedes ir a ninguna parte, te quedas como bloqueado, te quedas atorado. O sea, no es un trauma de decir, ha venido un enemigo y me ha matado y cuánto he sufrido. Es un trauma en el que dejas de tener fe en lo que para ti es Dios. Ya no nos pondremos a interpretar que si el sol, que si la luna, que si lo que sea, es igual. El sol. Para esta gente era el sol, para esta mujer era el sol. Ella perdió la fe, sintió que el sol les había traicionado y no hay manera de que esa persona trascienda. Entonces, ¿qué pasa? Que como toda la tribu la estaba mirando a ella y eran como niñitos o como hijos de una madre, pues ven a la madre caer, o sea, si la madre cae, caen todos con ella. O sea, es decir, bueno, allí no se había movido nadie del sitio. Estaban todos allí, como en una dimensión paralela, por así decirlo, en un mundo de niebla, era todo niebla, gris, una pesadez, una cosa. Bueno, entonces mis guías pues le dieron, o sea, me dijeron una serie de cosas para que yo las comunicara a esa mujer, pero se resume todo en una enseñanza que luego permanecería conmigo para siempre y con los años ha cobrado cada vez mayor relevancia. Tal vez aquella vez fue la primera vez que me hablaron de la defensa como algo específico. Porque claro, la gran explicación o enseñanza, no sé cómo decirlo, la gran cosa que le dijeron, o sea, que me dijeron a mí, que le dijeron a esa mujer, es que aunque su cultura era completamente de un aspecto armonioso
pacífico y maravilloso, no había desarrollado todos los potenciales del ser humano y tenía como una gran falta, la ausencia de aprendizaje acerca de la defensa. ¿Por qué? Pues porque todos los seres vivos del mundo animal, sobre todo, tienen armas, herramientas, tiene el ser humano, pero los animales tienen armas, tienen uñas, tienen dientes, saben usarlos, saben luchar a su manera. Y el ser humano normalmente usa herramientas como armas. Las mismas herramientas a veces se convierten en armas. Entonces, por alguna razón, esta tribu no tenía nada de esto. Y esto era una falta. Es decir, vamos a decir, si yo fuera un médico, la explicación que me hubieran dado hubiera sido, bueno, habías vivido como en una burbuja séptica, en un mundo de aislamiento total, que te parecía paradisíaco y en cierto modo lo era, pero era una seguridad ficticia, porque tu sistema inmune ni siquiera existía, no lo habías ni desarrollado. Entonces, de algún modo, esto es una falta, es decir, esto es algo que hay que desarrollar. ¿Por qué? Porque siempre va a llegar algo que pueda suponer un peligro para ti. Es muy raro que no suceda a lo largo de una vida. Las condiciones geográficas donde vivía esa tribu, de mucho aislamiento, de estar como muy resguardados, pues por las rocas, por las montañas, porque aquello yo lo percibí todo en una especie de valle hondo, en un desfiladero. Bueno, pues todo ese paisaje habían contribuido a mantenerlos aislados durante algunas generaciones. Pero claro, era cuestión de tiempo que llegaran allí pues otros pobladores, otra gente y que fueran muy diferentes. Y el choque pues iba a suceder tarde o temprano. Entonces, la causa de que el sol no hubiera dicho nada y todo eso no es exactamente que no dijera nada, sino que yo lo que entendí con el paso del tiempo es que esta tribu en realidad había elegido tiempo atrás en una encrucijada colectiva, existencial por así decirlo, habían elegido el camino no violento y de no desarrollo de las artes de la lucha y de las artes de la defensa. Y habían asociado al sol con esta especie, vamos a decir, entre comillas, de pacifismo prehistórico. La historia es más larga, como digo, esto tiene más capítulos, ¿no? Pero en esencia yo lo que entendí es que no es que nunca hubieran conocido armas o no hubieran conocido nunca artes de lucha, es que en cierto momento se separaron de otras tribus, se separaron de otras culturas y eligieron ese camino pacífico. Venían a ser como, pues cuando estos grupos de gente actual dicen, no, yo soy antimilitarista, los ejércitos no deberían ni existir. Entonces forman pues una comunidad alternativa en un sitio privilegiado de la naturaleza y allí pues nada, nadie hace nada que pueda resultar violento. Pues sería algo así, que por lo visto, pues veis, todo está ya, o sea, todo se ha vivido ya en la humanidad, no hay nada nuevo, o sea, pensamos a veces que inventamos cosas y resulta que solo estamos repitiendo cosas que ya han sucedido, solo que a lo moderno. Entonces, bueno, ¿qué pasaba? Que al haber rechazado de plano en su conciencia todo lo que tenía que ver con la defensa y todo esto, pues de algún modo se incapacitaron a sí mismos para percibir las señales de alerta o de que hay que prepararse que de otro modo tal vez hubieran recibido. ¿Por qué? Pues porque si tú integras la defensa, la prudencia, la prevención, el cerco que a veces hay que hacer, eh, y todo esto, bueno, pues las fuerzas sagradas que tienen que ver con esto, las fuerzas defensivas, las fuerzas que luchan, las fuerzas guerreras, te avisan porque son fuerzas y son seres sagrados, deidades o como queráis llamar, que viven siempre vigilando, siempre están con la adrenalina, mirando a ver por dónde está el peligro posible. Entonces el sol es muchas cosas.
pero no es que el sol sea necesariamente sí o sí y solamente un hippie come flores. Como saben bien en otras culturas, el sol también tiene una faceta guerrera y bastante terrible si se pone. Esa serpiente solar que había estado danzando con esa mujer que yo percibí, bueno, ¿quién te dice que esa serpiente no puede ser también defensiva? Pero claro, si tú en tu conciencia disocias el sol y tu cultura de todo lo que sea arma y defensa, pues te estás recortando también de la capacidad de percibir eso y en un momento dado lo necesitas para tu defensa. ¿Me explico? Creo que sí. Bueno, como sea, esa explicación, bueno, no me llegó así tan elaborada, pero llegó de modo que sí la anciana madre matriarca de aquella tribu lo pudo entender. Se relajó de algún modo su ira y de hecho le empezó a salir mucha tristeza porque ella había amado mucho al sol. Y entonces, una vez que tuvo como un destello de comprensión de toda esta escisión de la conciencia y de el daño en la percepción que causa una disociación de cosas así, porque te incapacita para percibir una faceta de la vida. Una vez que ella se dio cuenta, pues lo que le empezó a salir fue el dolor y la pena de haber vivido tantísimo tiempo separada de su amado sol y de haber mal pensado de su amado sol, que tal vez estuvo como intentando avisar y mandando mensajes y no pudo. Entonces, bueno, empezó a llorar y ahí, bueno, ahí ¡plá!, se dio la catarsis, el punto de inflexión que en toda sesión de sanación de almas se tiene que producir para que la cosa se desbloquee. Uno nota perfectamente cuándo se da ese punto de inflexión porque de repente toda la energía cambia. Se produce como un ¡buah!, como cuando se suelta algo y hay como un aire que empieza a circular, como que la respiración cambia. Entonces, bueno, toda la tribu se reunió alrededor de su madre, matriarca, lideresa, sanadora, reina, todo, porque ella lo era todo para ellos, bueno. Y yo supe que de ahí ya trascendían. O sea que ya, bueno, era cuestión de tiempo, pero ya iban a poder ir procesando ya era aquello, el punto al que tenía que llegar era ese. Entonces, ahí mis guías ya pudieron intervenir, porque con ese desbloqueo ellos ya enviaron a otros seres, digamos, al encuentro de estas almas ya los pudieron ver, salieron, por así decirlo, de su infierno, estaban como en un infierno congelado, de todo ahí gris. Bueno, entonces salieron de todo eso y ya se las pudieron llevar. Me quedaba solo por ver una cosa que tenía que ver con las causas espirituales, digamos, más profundas de todo aquello y que entroncaba con el mundo que llamaríamos el mundo de las fuerzas sagradas superiores, el mundo de los dioses, no sé cómo llamarlo, porque ahí entró en escena pues la deidad, por así decirlo, no sé, la energía que estaba detrás de la tribu invasora, su dios, vamos a decir así, pero es que las palabras, a ver, las palabras son limitadas porque Dios, ¿qué quiere decir Dios? Bueno, Dios es una palabra inadecuada. Nos falta léxico para todo esto. Vamos a decir una entidad, una masa de energía consciencia. Bueno, pues yo tuve que tener una confrontación con ese ser, porque de hecho empezó a observarme en determinado momento de la excursión y de mi viaje chamánico, de mi vía crucis, ese ser empezó a mirarme y vamos que no me quitó el ojo de encima. Por eso yo tenía tanto dolor de cabeza, que luego lo averigüé. O sea, ya una vez la tribu se liberó, por así decirlo, yo estaba allí sentada vamos, que me iba a estallar la cabeza y al cerrar los ojos empecé a ver ese rostro. Era un rostro gigantesco, de fuego rojo. Era tan grande que solo podía ver la mitad. Como, ¿sabéis? Como si ves la mitad de un rostro, pero la mitad en sentido vertical, es decir, no la nariz y la boca o los ojos y la frente, sino que veía como una mitad
pues eso, de un ojo, la mitad de la nariz, la mitad de la boca, no sé si me estoy explicando. Bueno, era, bueno, me causó terror porque dije, esto no es humano. Tenía los ojos rojos, o sea, era los ojos sin blanco de ojo, ¿no? Era toda una cosa, bueno, daba muchísimo susto porque además su mirada, bueno, es que no sé describir esa mirada, todavía al día de hoy cuando la recuerdo, era una mirada, como digo, no tenía blanco de ojos, sí se veía el puntito negro en el centro, pero todo lo demás rojo. Y el resto del rostro rojo. No es que tuviera llamas, pero se notaba ardiente, o sea, era una cosa como si fuera incandescente, como cuando algo está al rojo vivo. Y la mirada era como tan implacable, me estaba mirando así, con una mirada fija, bueno, no era una mirada de, ah, qué bien, alegría, fiesta, hola, te saludo, no. Era una mirada, bueno, yo me asusté muchísimo, digo, ¿qué diantres es eso que me está mirando? Y bueno, lo que me dijo fue que todo esto tenía que ver con el hecho de que muchísimas tribus del planeta, muchísimas culturas, civilizaciones, o como que se le quiera llamar, admiraban y veneraban al sol y le amaban. Y todo iba para el sol. Entonces él se sintió como agraviado, menospreciado. eh, Vulgarmente diríamos que tuvo envidia, pero yo no lo vi tanto como la clásica envidia, como, bueno, como una sensación de injusticia, una cosa, bueno, esta rabia que a veces se expresa, ¿no? Decir, ¿por qué a él tanto y a mí tan poco? Cuando él además estaba muy seguro y muy convencido de todo el poder que tenía. Entonces consideraba que pues la conciencia humana, las personas humanas no estaban siendo justos con él. Él quería formar parte de la vida de las tribus, de las culturas, de las civilizaciones, y se sentía dejado de lado. Yo todo el tiempo tenía la sensación de que era una especie de, no sé, como de deidad o algo así, pero es que, claro, yo estaba al principio de mi camino y todavía no tenía, no sabía, o sea, me estaba costando asumir todavía que existía lo que vulgarmente llamamos dioses. O sea, yo todavía no sabía cómo definir o catalogar muchos de los seres, energías, conciencias con las que dialogaba. Ni siquiera sabía cómo catalogar a Anubis. La palabra Dios es, como ya he dicho, bueno, es que en fin, es que es complicado hablar de esto cuando nos falta léxico. Pero sí que me quedaba claro que no estaba hablando, desde luego, ni con un ángel, ni con un muerto, ni no sé, aquello era un megaser, una megamasa de energía, conciencia, que además adoptaba un rostro parecido al humano, aunque no lo era, pero supongo que mi cerebro lo traducía así o lo veía así para mostrarme que había una cercanía, una afinidad en el modo de pensar o algo así. No lo sé. En todo caso, estaba muy enojado, como digo, y mi sensación era, pues, como digo, que tenía que ver con alguna clase de deidad asociada con la guerra o con la capacidad de guerrear. Y bueno, por eso pensé en un primer momento si no sería un aspecto de Marte o algo de Marte, del dios Marte, pero mis guías no quisieron catalogarlo tan fácilmente. Me insistieron en que no lo podía, no estaba capacitada para entender la cuestión en ese momento, pero tampoco me dijeron que no fuera un ser de ese tipo o una energía de ese tipo, ¿no? O sea, es como si me dijeran, mira, no precipites conclusiones, no corras tanto, pero sí tiene que ver con la guerra, por supuesto, con la capacidad, pues eso, del uso de las armas, de la lucha y todo esto. Entonces, incluso me vino a la mente que el sistema solar, claro, todos los planetas giran alrededor del Sol y Marte como planeta, ya estoy hablando meramente como planeta, no como Dios, ni como la mitología, ni nada, pues claro, lo tenemos muy cerca, la Tierra lo tiene muy cerca, pero pues la Tierra no gira alrededor de Marte. Y digo esto pues porque este ser o esta energía conciencia en un momento dado empezó a despotricar contra el Sol, a decir que quien se había creído que era,
que cómo es que todo tenía que ser lo que él decía, que todo era rendirle pleitesía al sol, amar al sol, el sol por aquí, el sol por allá, todo el mundo hablando bien del sol, y en cambio él, el guerrero, que, bueno, claro, no es que el sol no pueda ser guerrero, como ya he dicho, pero es como si fuera una trifulca entre hermanos, no sé, una cosa medio... Bueno, es que realmente yo estaba en el terreno mitológico. También hay que tener en cuenta que tenía mucho dolor de cabeza, así que mi percepción, en fin, es como cuando estás en una pesadilla y no sabes muy bien qué es lo que estás percibiendo. Entonces él dijo, bueno, lo que me contó es que en un momento dado él había decidido demostrar al mundo entero, al planeta entero, quién tenía más poder. Porque dijo, que, bueno, estaba tan enojado que se sentía en el deber de hacer justicia y demostrar, como en un duelo al estilo antiguo, quién tenía más poder y si él merecía o no merecía ser tenido en cuenta, ser considerado y que lo tuvieran en cuenta para la toma de decisiones, para, bueno, para todas las cuestiones de la vida tribal, de la conciencia humana, etcétera. Y entonces su manera de demostrarlo fue decir, bueno, tomé una decisión que consideraríamos espeluznante. Se propuso exterminar a los hijos del sol de toda la faz de la Tierra. Hablar de los hijos del sol requeriría que yo contara todo lo que percibí de esa historia, de esa cultura prehistórica, ¿vale? Porque sí que había un tema con los hijos del sol. Pero no me puedo extender tanto. Vamos a dejarlo en simplemente que, pues, cuando la gente tiene a una deidad como el centro y la consideran su padre, su centro, bueno, pues en ese sentido, en un sentido espiritual, ¿vale? Pero él dijo, bueno, pues voy a exterminar a todos los hijos del sol de la faz de la tierra y voy a hacer que toda la tierra conozca la guerra. Voy a adueñarme de toda la tierra va a ser mi territorio y voy a ser el soberano en toda la tierra. Y entonces vamos a ver quién es el que más puede y si tengo o no tengo razón, vamos a ver quién es el que tiene más poder aquí. Yo me quedé bastante horrorizada porque junto con estas palabras que él me decía, cargadas de ira, por supuesto, que yo creo que por eso lo estaba viendo todo este ser o esta energía la veía toda roja, el fuego, la ira, no sé. Bueno, pues junto con estas palabras me empezó a venir toda una comprensión, o bueno, no sé si decir que era una comprensión, vamos a decir, madurada o procesada, pero era como una incipiente toma de conciencia, porque me empezaron a llegar todo de información acerca de cantidad de tribus, culturas y civilizaciones del planeta que se habían extinguido o habían sido exterminadas o desaparecido, como esa tribu prehistórica, no porque fueran ni mejor ni peor que otras, no porque yo qué sé, sino porque habían tenido algo que ver con el sol, habían tenido una cosmovisión de las cosas muy centrada en el sol o en cosas similares con el sol, y entonces a este otro ser o cosa o fuerza, vamos a decir, fuerza cósmica, se le había metido entre ceja y ceja que eran parte de esos hijos del sol, bueno, que los quería fuera, que quería tomar el poder y entonces reinar y gobernar también en ese territorio y entre esas gentes. Y si no podía gobernar convenciéndolas, bueno, pues matarlas y ya está. Quedarse con toda la tierra, que era su plan. Y además yo empecé a percibir que en este tiempo estaba por cumplirse su amenaza o su desafío, porque lo que estaba en su mente era realmente sumir toda la tierra en guerras. Y fue como una sensación de decir, Dios mío, no sé. Bueno, yo, como he dicho ya no sé cuántas veces, me encontraba bastante mal, estaba mareada, tenía una migraña espantosa, pero asustada porque dije, no sé quién me está hablando y además todo sonaba como muy horrible, ¿no? Como digo, ¿quién está profiriendo estas amenazas? ¿Qué es esto? Yo soy demasiado pequeña para estar frente a esta cosa.
Pero bueno, Anubis y Miguel me tranquilizaban, lo cual me daba un poco de tranquilidad porque digo, bueno, si me dicen que siga escuchando y que debo escuchar esto, será que forma parte de mi camino y será que esto no me va a fulminar, no me voy a morir por escucharle. Y efectivamente, pues no me pasó, entre comillas, más nada, porque de hecho yo lo que entendí es que él estaba muy interesado en que yo lo escuchara. Era una manera que tenía también de llegar a la conciencia humana y era una manera de que un ser humano lo escuchara y empezara a reflexionar acerca de la cuestión de la guerra, de las armas y de todo el asunto de las luchas. Y bueno, luego entendí mejor por qué me estaba pasando esto, porque él mismo me dijo que lo que había reclamado su atención hacia mi persona, no era solamente que yo había entrado en ese paisaje donde estaban las almas errantes de una tribu que él se encargó de borrar del mapa, con toda su cultura pacifista de alquimia y del sol y de no sé qué, todos esos hijos del sol de los que ya nadie se acuerda. Bueno, pues no solamente eso, sino que él, o sea, algo había reclamado su atención y era que yo llevaba pues todo un tiempo hablando con ángeles, con guías, etcétera, y los ángeles me estaban hablando del retorno a la unidad y de todo un proceso interior espiritual que tiene que ver con mm, integrar, digamos, todas las facetas de la existencia, todos los potenciales del ser y regresar a la unidad. Bueno, esto daría para mucho más que un vídeo. No me voy a meter a hablar ahora de la unidad, porque si no, no acabo. Pero bueno, es un tema del que se habla mucho. Es un tema, incluso me atrevo a decir que está de moda en muchos círculos, porque, bueno, hay mucha gente interesada en este tema. Entonces, ¿qué es lo que entendí? Que él se consideraba a sí mismo, y no le faltaba razón en parte, como una faceta, digamos, de las energías divinas o sagradas que tenía que ver con la lucha violenta, con el uso de las armas, con el tema de las guerras o las batallas, por así decirlo. Y lo que estaba viendo es que en este enfoque de retorno a la unidad y de integración de todo, pues él, qué casualidad, bueno, solía estar fuera porque nadie lo quería. Es decir, la gente suele decir, quiero regresar a la unidad, pero no quiero integrar la faceta violenta del ser humano. No quiero integrar que las fuerzas de la naturaleza puedan mostrarse violentas. No quiero integrar que en la naturaleza los animales a veces luchan y a veces hasta se comen, se matan, se devoran entre sí. No quiero integrar, por ejemplo, que los insectos generen guerras entre sí, que un hormiguero pueda irse a la guerra contra otro hormiguero, qué sé yo. O sea, el ser humano es verdad que está, digamos, comprometido en los caminos espirituales, en los ambientes de espiritualidad alternativa, sobre todo, dice que quiere la unidad, pero si se le presenta delante una cosa como la que yo estaba viendo, pues el instinto, el impulso es rápidamente alejarse de eso y eso no lo queremos, con eso no queremos hablar, que es muy horrible, es muy incómodo y no, 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 nuestra unidad es otra cosa. O sea, lo que la gente tiene en su cabeza normalmente como concepto de unidad se parece a lo que alcanzó aquella tribu prehistórica. O sea, no está inventado nada. O sea, que la gente ahora a veces se viene arriba y se piensan que van a acceder, por fin van a evolucionar a no sé cuándo, cuando resulta que los prehistóricos ya lo estaban viviendo. Pero ese es el concepto que se tiene de unidad, pues una alquimia entre elementos y entre partes de la naturaleza, pero que todo sea muy pacífico, por favor, que no haya impulso violento. Entonces, bueno, se podría incluso deducir de aquí, que es parte de lo que quiero pues, expresar en el libro cuando lo reedite, que lo que yo vi en realidad, claro, no lo podía entender porque no era exactamente un dios de la ira, ni tampoco era exactamente un dios de la guerra, era como si fuera un aspecto sombrío o una faceta ensombrecida, llena de ira, o sea, casi distorsionada por la mucha ira, ¿no? Demonificada, por así decirlo, pero que no es necesariamente siempre así. Sería como
el paroxismo de la faceta violenta que tiene que ver con las armas o con la defensa, pero llevado a una cosa extrema. Y bueno, que además luego pueda haber un ser que sea real, vamos a decir una entidad real, que tenga un nombre, que tenga que ver con eso, que mira, pues sí, puede ser, pero yo no sé. En todos estos años a mí nadie ha venido a decirme, mira, sí, eso se llama no sé cuántos y vive en tal sitio o salió de no sé qué. Más bien siempre se me ha conducido a un camino de toma de conciencia de todas las diferentes facetas que tienen que ver con lo que más tarde llamé la Sagrada Defensa. O sea, pero yo no empezaría a trabajar con el tema de la defensa hasta años después. O sea, fijaos, o sea, me llevó tiempo. Sí que en ese momento escuché esa cosa enojada, y tomé nota, pero consideré que era un ser, digamos, que era así siempre. No se me ocurrió pensar que pudiera ser algo así como un fantasma violento o un aspecto demonificado de algo que no tiene por qué ser así siempre. No sé si alguien de los que escuchan esto ha leído La sanación de los infiernos. Allí explico cómo puede darse un proceso de distorsión o de demonificación de algo. También en mi libro de monología. O sea, en ocasiones hay cosas que son buenas, son santas y son puras, pero se pueden desquiciar, por así decirlo. Se desquician, se enloquecen y terminan convertidos en una cosa que es monstruosa y que ya nadie reconoce y nadie sabe ni de dónde ha salido eso y se imaginan que siempre ha sido así. Intentan entonces acabar con eso y cada vez es peor, porque cuanta más violencia vuelcas hacia esa cosa monstruosa, más se enfurece y más se distorsiona. Entonces, yo creo que estuve ante algo similar. O sea, estuve ante algo demonificado, lleno de ira por una serie de cuestiones que, bueno, yo no estaba capacitada en aquel momento revisar la historia de la humanidad al completo, no creo que nadie pueda tampoco, o sea, yo solo estuve viendo atisbos. Una fuerza sagrada puede ser muy buena o muy mala dependiendo cómo se la trate y dependiendo si recibe amor y atención o no. Al final la clave de todo estaba en el amor. Este ser, esta cosa, porque, o sea, ¿por qué digo lo del amor? Porque al final me dijo que iba a estar observándome siempre, cosa que me inquietó mucho en su momento, porque me dio miedo. Era como si el supervillano de la película te dice, no te voy a quitar los ojos de encima, que lo sepas. ¿Y por qué me dijo esto? Pues me dijo, mira, pues porque todo el caminito hacia la unidad del que hablas tú con tus guías, ay, vamos a amar a todo y no sé qué, bueno, pues ámame a mí también. ¿Me vas a poder amar a mí o no vas a tener valor? ¿Eh? ¿Bonita? O sea, bueno, no me lo dijo así, pero fue como decir, sí, camino a la unidad, no me digas. Camino a la unidad, bueno. El amor, oh sí, amaremos a todos los seres. Bueno, sí, ¿sabes qué? Yo este cuento lo he escuchado muchas veces y al final a mí nadie me ama. Solo me buscan cuando buscan mi poder, cuando quieren usar las armas para sus caprichos y sus cosas y sus afanes de sus historias, pero amarme no. Bueno, en fin, entonces me lanzó un desafío, me lanzó el desafío mm, de decir, bueno, vamos a ver si realmente tú andas el camino de la unidad o solo vas a ser una boca chancla de tantas que sí, sí, se llena la boca con lo de la unidad, pero luego los temas de la guerra, los temas de las armas y tal, pues tururú, no, esto no, esto no, esto quita que no me gusta. Mis guías me dijeron que tienes que acabar de hablar con él, tienes que escuchar lo que te dice, le dices que sí, que lo has escuchado y ya está, no pasa nada, ya lo entenderás con el tiempo. Entonces yo, bueno, pues sí, no estaba realmente capacitada para discutirle nada, aunque me parecía aberrante todo lo que había escuchado. Digo, esto es una aberración y este ser es un monstruo, pero bueno, a ver si Miguel me ayuda a entender esto con el tiempo. Él se quedó tranquilo de que yo lo hubiera escuchado y ya está. La gente que me conozca más y que me haya leído más, supongo que estará deduciendo que todo el empeño y el afán que luego mis guías han tenido para que me focalice en el aprendizaje de la Sagrada Defensa tiene que ver con esto. Pero claro, el aprendizaje de la Sagrada Defensa, tal y como yo lo he iniciado y trato de desarrollarlo, pues ha empezado o tiene que ver con rescatar y desempolvar, digamos, la faceta santa, bondadosa de toda autodefensa.
O sea, es como decir, bueno, me han ido conduciendo a la raíz de la defensa, la raíz pura, por así decirlo, porque es el único modo de luego poder entender cómo una cosa lleva hasta la otra. Lo que sí quiero decir para terminar es, enlazando con la frase inicial, con las preguntas iniciales, es que, fijaos, nadie considera a esas tribus y esas culturas prehistóricas como las verdaderas raíces de Europa cuando lo son. Nadie, cuando habla de los indígenas de Europa o los nativos de Europa, piensa en esos indígenas, pues porque quedaron borrados, no tenían libros escritos, nadie los recuerda. Y entonces los que se consideran a sí mismos fans de los pueblos, que si los celtas, que si tal, que si cual, son todos descendientes de tribus como aquella que invadió y masacró a los autóctonos. Ha habido muchas oleadas de invasiones en suelo europeo. Inclusive, bueno, estoy hablando de la península ibérica, aquí ha venido de todo. Entonces, bueno, ¿qué significa indígena? Bueno, pues no está tan claro, ¿no? Por favor, démonos cuenta de que el impulso de invadir, conquistar y masacrar al que vive allí o echarlo a empujones está presente ya en el mundo animal, porque se hace. Y la humanidad lo ha hecho desde el principio. Inclusive cuando han existido culturas pacíficas y no violentas, no han durado. Entonces, no estamos en situación de dar lecciones morales a nadie, porque si miramos en nuestros antepasados, todos tenemos de eso, y hemos heredado de esos violentos nuestros propios impulsos violentos. Cada quien los sublima como puede, intenta mantenerlos a raya como puede, pero todos tenemos el impulso violento de adueñarnos del espacio que nos gusta y echar fuera a la persona que nos molesta. Entonces, cuando esto se lleva a la sombra, es decir, cuando no se quiere ver ni reconocer, es cuando nos volvemos verdaderamente aterradores y violentos, aunque sea disfrazados de pacifistas y de bondadosos. Solo cuando reconocemos ese legado violento y esas raíces violentas y esas memorias violentas y esa naturaleza violenta y territorial, solo entonces podemos hacernos cargo de eso y buscar acuerdos, pactos y situaciones que no nos hagan masacrarnos los unos a los otros.